por el mundo festejando tradiciones lindas del Ecuador. Van bajando por el cerro. Patricio Hinojosa, de Ecuador, es dirigente barrial de Manuelita Sáenz. Su trabajo es mantener reuniones con autoridades locales e instituciones de ayuda social como personas de la tercera edad, niños y madres solteras de escasos recursos. Realiza en conjunto con ayuda del Comité Barrial el proyecto ecoturístico de Las Cascadas, que está en ejecución, donde se crearán fuentes de trabajo a personas de la misma comunidad. Cuentan con la colaboración de los moradores, se realizan mingas donde se intercambian trabajos para una mejor calidad de vida. Agradecido con la doctora Sonia por su ayuda, a Nancita Oberle por su tiempo y colaboración por enseñanzas impartidas en todo este tiempo. Hola, muy buenas tardes o buenas noches. Somos compañeros. Hemos preparado todos los dos juntos este platillo, como es la tanda. Entonces, eso sería. Buenas tardes, compañeros, hermanos de la Red Andina y de América Latina. Qué gusto, qué placer de compartir con ustedes este instante en este evento de los diferentes platos ancestrales de cada uno de nuestros países. Y nosotros en la presentación tenemos con el nombre de Choclotanda. Igualmente al hacerle agradecimiento a mi compañera Narcisa y a los compañeros también de Berli y a Nancita por ese apoyo. Y por favor que nos explique y vamos para el proceso a través de nuestra compañera Narcisa Requena. Hola, ¿cómo están, compañeros? Un gusto y un placer. Realmente la choclotanda es una palabra quichua que significa pan de maíz, conocida también como humita. Realmente en nuestro país se ha convertido en un plato muy típico, tradicional, gastronómico, que lo podemos encontrar en rincones más chiquitos de nuestro país como en restaurantes muy refinados. Tanto es así que nos vamos a cocinar, compañeros. Bueno, el primer paso es retirar la hoja del choclo. Tenemos que hacer con cuidado, ¿no? Ya que estas hojas nos van a servir para colocar la masa. Entonces, siempre hay que hacerlo con un cuidado porque se nos va a hacer más fácil envolver la masa. Como segundo paso, procedemos a desgranar el choclo. Ya he retirado las hojas. Inmediatamente procedemos lo que es a moler el choclo. Un proceso muy interesante y muy importante, ya que en este proceso podemos utilizar la licuadora, pero aquí lo estamos utilizando es un molino. Podemos observar, aquí tenemos ya lista la masa. Como ingredientes para poder incorporar en la masa tenemos aquí el queso, es un queso rallado. Estoy utilizando un queso manaba. Me encanta el queso manaba, realmente eso es opcional. Pueden utilizar un queso tierno, un queso de mesa. Eso ya queda en consideración de ustedes. Aquí tenemos una cebolla de rama picada con un poco de ajo. Aquí está la mantequilla, más o menos es una media libra. Unas 2 cucharas de sal. Vamos a meter 2 huevos, una cuchara de achote. Aquí ya tenemos el refrito, como pueden ver, con el achote, la cebolla, el ajo. También está la mantequilla. Procedemos a incorporar en la masa. Tenemos que mezclar muy bien para que todo quede homogéneo. Y después, para poder colocar en las hojas. De haber incorporado todos los ingredientes ya en la masa, procedemos a colocar más o menos unas 2 cucharaditas en cada hojita, según el porte, ¿no? Bueno, yo voy a colocar el queso, casi me gusta al final. Procedemos a envolverlo.
Bueno, como podemos ver aquí, las humitas ya se están cocinando en vapor. Aproximadamente de 20 a 30 minutos están listas estas humitas para podernos servir con un rico café. Bueno, mis compañeros de la Red Andina, hemos llegado al momento tan esperado. Vamos a degustar una deliciosa y exquisita huma. En nuestro país, Ecuador, se ha convertido en una tradición acompañar una deliciosa humita o choclo tanda con un exquisito y delicioso café, muy cargado y caliente. Y aquí está, señores, ya después de 2 horas de preparación, nos estamos sirviendo finalmente las famosas choclotandas o humitas. Eso es todo por hoy, señores. Ha sido un gusto. Chao, hermanos. Chao. Gracias. ¡Chao, chao! Bueno, acá nosotros las llamamos humitas y la verdad que cuando uno ve todas las preparaciones, cuanto más es lo que nos une. Hermanos, muchísimas, pero muchísimas gracias.